La serie de Netflix, Adolescencia. Yo soy Pamela Cassis y soy psicóloga y les quiero hablar desde mi punto de vista, mi perspectiva desde la psicología. Vemos una serie que nos deja muchísima reflexión profunda sobre la adolescencia, la salud mental y el papel que estamos teniendo nosotros los padres y los adultos a cargo en la vida de nuestros hijos. Como saben, toda esta historia comienza con un niño de 13 años acusado de asesinar a su compañera de escuela. Desde ahí, la historia nos va a llevar a conocer su mundo, su familia y todas las señales que pasaron desapercibidas, donde aquí vamos a reflexionar, ¿se pudo haber evitado o no se pudo haber evitado? Hay varias preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer. ¿Cómo alguien tan joven puede llegar a hacer eso? ¿Se dio cuenta realmente de lo que hizo o lo tenía distorsionada su realidad? ¿Fue consciente o actuó por impulso? En el capítulo 1 se muestra el interrogatorio, ¿no? Cómo los detectives intentan detectar si Jamie fue consciente de lo que hizo o no. Se ve cómo el padre y Jamie estaban en un total acto de negación, los dos, hasta que les muestran el video a Jamie con las imágenes del crimen. Hasta ese momento claramente él negaba todo, pero al ver la realidad, la negación se rompe. Podemos ver cómo claramente había una distorsión de la realidad y esto puede ser muy común, tanto en adultos, pero más con adolescentes cuando sucede un evento sumamente traumático, ya que la mente va a bloquear lo que no puede procesar. Muchos se han cuestionado si Jamie tenía un tema de salud mental, ¿no? Si era un psicópata, si era bipolar. Desde mi punto de vista, era un niño que estaba atrapado en su propio dolor, incapaz de poder manejar sus emociones, sin tener un vínculo realmente seguro en casa y con un resentimiento muy grande que claramente esto a lo largo del tiempo se empieza a volver un rasgo de personalidad. Podemos ver a un niño que su autoconcepto estaba completamente destruido. Jamie no se sentía valioso ni capaz. Hasta menciona, yo soy feo. Desde pequeño fue blanco de bullying, de burlas, de acoso. Y no solamente por sus compañeros, sino lo más importante es que también por los padres de sus amigos. Vemos la escena cuando él está narrando que estaba jugando fútbol y él miraba a su padre viendo cómo se avergonzaba de él. Inclusive los otros papás se avergonzaban de él y su padre no hizo nada por detenerlos. Él vio esa mirada de vergüenza en su padre, dándole una sensación de soy un fracaso, no soy suficiente, le avergüenzo a mi papá, que para él era su ídolo. Imagínense el impacto que esto puede tener en la autoestima y en el autoconcepto. Fue devastador claramente para Jamie, ¿no? Es un niño que no se sentía amado, ni aceptado, ni querido por quien era. Tenía que encajar en un molde de expectativas que había puesto su papá en él. Quiero que seas futbolista, quiero que seas boxeador, cuando no podía ver a profundidad quién realmente era. Por otro lado, puede ser que el papá no quiso repetir el patrón de crianza de su infancia, donde su padre abusaba de él a golpes, violencia. Él dijo, yo no voy a repetir eso. ¿Pero qué sucedió? Hizo algo diferente, que fue estar más ausente en la vida de su hijo. Este tipo de paternidad, que es muy pasiva, deja heridas invisibles, pero muy profundas. ¿Por qué? Porque no se trata solo de que los padres, es lo que hacen los padres, sino también de lo que no hacen, de no acercarse en un nivel mucho más emocional y presente con sus hijos. Aquí es donde te preguntas, ¿qué pasaba en la escuela también? ¿Por qué no intervenían? ¿Por qué dejaban que un niño, ¿no? Que es evidente ante la mirada de un maestro que no le está pasando bien? Y imagínense, cuando le preguntan a Jamie, ¿cuál es tu materia favorita? Dice historia. ¿Y qué sucede en la serie? Que cuando se acerca el detective a tratar de hablar con el maestro de historia, se muestra de manera evasiva, fría, como si no quisiera involucrarse. Y ahí es donde está el problema. Muchos adultos están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, sin tomar cargo de su responsabilidad en todo esto. ¿Qué hacen? No hacen preguntas, no se involucran, no conectan. Y cuando un niño se siente invisible para todos los adultos a su alrededor, su mundo se vuelve un lugar sumamente solitario y muy doloroso. Pero ahora, no obstante, de que faltaba vínculo claramente y mirada desde la escuela y en casa también, vamos a sumar todo esto ahora a las heridas que vienen de los amigos dentro de la escuela, sumado a las heridas que vienen por el mundo digital. Así es, no funcionaba realmente la relación social con sus amigos, no funcionaba realmente la relación en casa, no funcionaba con los maestros. Y ahora imagínense sumarle a que seas víctima de bullying en el mundo digital. ¿Cómo lo muestra la película? Cuando la niña, Kate, ¿no? Esta niña pone unos emojis que significan incel. ¿Qué significa incel? Involuntariamente célibe. ¿Qué quiere decir? Que nadie va a querer tener relaciones contigo nunca. Tú no vas a poder tener relaciones porque nadie quiere. Y la cantidad de likes
likes que tuvo ese comentario fue lo que generó más resentimiento, más furia. No estaba funcionando nada en la vida de Jamie, ¿no? Y no tenía realmente un adulto con quien apoyarse. Pero aquí pasa otra cosa muy importante. Fíjense lo que hace el detective. Tuvo que llegar su hijo a decirle: papá, no estás entendiendo. Papá, veo que vas por el lado equivocado. No estás entendiendo cuál es nuestro mundo. Y ahí es la importancia de nosotros, papás, de solo no marcar límites de cuánto tiempo usan los dispositivos, sino meternos e investigar realmente cuáles son los significados en esos comentarios, en esos emojis que hay, en esos stickers, que puedes estar viendo que hay mucho bullying. Lo veía todo mundo estaba aware de todas esas cosas. Y aquí la pregunta que yo realmente hago: ¿nos hemos dado el tiempo de entender el mundo donde nuestros hijos se expresan? No es fácil, pero realmente ahí es donde debemos empezar. ¿Cuál es el impacto de los padres? Nosotros como padres creemos que educamos igual a nuestros hijos y ellos van a percibir amor y mirada de la misma forma, y eso es un mito. Cada niño siente una conexión distinta con papá o con mamá. ¿Por qué? Porque nunca somos iguales con cada uno. Y realmente una de las escenas más fuertes es cuando Jamie expresa le avergonzaba a mi papá, me volteaba la cara, no me podía ver. Imagínense el impacto de eso en un niño. Sentir que decepcionas a tu papá por solo ser tú. Realmente Jamie amaba pintar, hasta mencionaron los papás, es que lo veíamos tan feliz, pero no, la expectativa no era esa, la expectativa era ser a un niño futbolista, boxeador, el molde de las expectativas que nosotros tenemos. Justamente esto es algo en que los padres deberíamos reflexionar. ¿Estamos apoyando realmente el talento o quién es realmente tu hijo, o estamos empujándolos a cumplir nuestras expectativas, aunque eso les quite la esencia? Cuando un niño no recibe la mirada de aceptación y validación por parte de sus padres, se va a hacer pequeño, su autoconcepto, su autoestima. Y ahora imagínense las heridas que llegan de fuera, ¿no? Donde el niño dice qué feo soy, donde le escupían, donde se burlaban de él y nadie hacía nada. Y él no tenía esa capacidad de poderse abrir con sus papás y decirle: me está pasando esto. ¿Por qué? Por miedo a decepcionarlos también. Realmente qué difícil ser padres cuando tú crees que todo está perfecto en tu casa. Normalizar que tu hijo se aísle, que se encierre en su cuarto, que no quiera salir, es algo que ellos veían mientras esté en su cuarto, todo está bien. Pero hay una escena donde la mamá dice, pues él subía, azotaba la puerta, yo le decía: ya apaga la luz, ni me contestaba, y de repente se apagaba la luz y no había realmente una comunicación. Al final de la serie, cuando su hijo les dice: voy a aceptar mi culpa, ahí es cuando se desmorona realmente y viven la realidad los padres, ¿no? El papel de la mamá, ¿cuál era? Pues realmente tratar de unir a la familia, de contener, pero también se ve a una mamá un poco distante, callada, pero de repente cuando le dice: voy a aceptar, al papá se le cae el mundo. Vemos ese nivel de vulnerabilidad, de aceptar el dolor. Hay una frase, ¿no?, muy impactante que la mamá dice: nosotros lo criamos, hay que aceptar el hecho que sí debimos haber hecho más. Qué duro y qué difícil poder ver en retrospectiva cuando las señales estaban, pero no las podías conscientemente ver. Normalizaban muchísimas conductas y había ese distanciamiento emocional. Esta frase realmente me pegó muy fuerte, porque ser papá o ser mamá no es solo darles comida, ropa, reglas, límites. Es también poderlos mirar con compasión, con amor, con escucha y con cariño. Los niños se van a alejar, se van a equivocar o no van a ser el molde que nosotros queremos, pero ellos tienen que formar su propio ser, su propio mundo, y nosotros muchas veces no damos ese espacio. Y creo que la pregunta que nos deja esta historia es: ¿estamos realmente viendo a nuestros hijos? Más allá de lo que hacen, ¿sabemos lo que sienten? ¿Realmente nos preocupamos por entender sus luchas internas o solo reaccionamos ante su comportamiento? Si esta serie, esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien más, porque al final del día nuestros hijos no necesitan que seamos perfectos, solo necesitan que estemos presentes. Déjame por favor en los comentarios qué opinas sobre la serie, tu punto de vista. ¿Crees que realmente estamos viendo a nuestros hijos? Y no olvides suscribirte aquí al canal, donde hablaremos sobre crianza, adolescencia, análisis de películas, y nos vemos en el siguiente video.